En el principio era el Verbo, y el Verbo habitaba con Dios. Pero hubo un día en que las palabras se quebraron, cuando el eco divino se desvaneció en el aire del desierto, y el pacto milenario se hizo cenizas entre las manos de quienes creían sostener la eternidad. Esta es la historia del momento en que Israel se enfrentó a Dios, no con espadas ni con fuego, sino con algo mucho más devastador, con preguntas. Preguntas que horadaron los cielos como flechas envenenadas, que desgarraron el velo del templo no desde arriba hacia abajo, sino desde la razón hacia lo sagrado, desde la mente humana hacia el trono del Altísimo. Había una vez un pueblo que caminaba por el desierto, llevando en sus hombros el peso de una promesa divina, una alianza sellada con sangre de cordero y grabada en tablas de piedra por el dedo mismo del Creador. Durante siglos, Israel había sido el hijo predilecto, el pueblo elegido, la luz entre las naciones. Pero la luz, cuando se examina demasiado de cerca, puede llegar a cegar. Y cuando los ojos se adaptan finalmente a la oscuridad, pueden comenzar a ver lo que antes permanecía oculto en el resplandor. El momento llegó, no como un rayo que parte el cielo en dos, sino como una grieta imperceptible que se extiende lentamente por los muros de un templo milenario. Fue en Ámsterdam, en una sinagoga portuguesa, donde un joven de 24 años se atrevió a mirar directamente al sol de la ortodoxia y no parpadear. Baruch Spinoza, cuyo nombre significaba bendito, estaba a punto de convertirse en el más maldito de los hijos de Israel. Pero quizás en esa maldición residía la más profunda de las bendiciones, la liberación de la verdad de las cadenas del dogma. ¿Pueden imaginar el silencio que se hizo en esa sinagoga cuando las primeras palabras heréticas salieron de los labios del joven Baruch? Era el silencio que precede al terremoto, el momento de quietud absoluta antes de que la tierra se abra y devore todo lo que creíamos sólido. Sus palabras no eran gritos de rebelión, sino susurros de una razón implacable que gota a gota horadaban la roca de la fe ciega, como el agua horada la piedra más dura. Dios, dijo Spinoza, no es un rey sentado en un trono de nubes, distribuyendo premios y castigos según el capricho de su voluntad soberana. Dios es la naturaleza misma, la sustancia infinita que se expresa en cada piedra, en cada estrella, en cada pensamiento humano. No hay providencia especial para Israel, no hay pueblo elegido, no hay pacto que otorgue privilegios divinos a una raza por encima de las otras. Estas palabras cayeron sobre la congregación como meteoros ardientes sobre una ciudad dormida. El anciano rabino que presidía la asamblea sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante décadas había enseñado que Israel era el corazón del mundo, el eje sobre el cual giraba la historia sagrada, el depositario único de la revelación divina. Y ahora este muchacho, este hijo de comerciantes de lentes, se atrevía a sugerir que todo eso no era más que una construcción humana, un hermoso pero falso edificio levantado sobre los cimientos del miedo y la necesidad de sentirse especial en un universo indiferente. ¿Qué es un pueblo elegido cuando Dios no elige? ¿Qué es una promesa divina cuando Dios no promete? ¿Qué es un pacto sagrado cuando lo sagrado se revela como una proyección de nuestros propios deseos de trascendencia? En esas preguntas, formuladas no con malicia, sino con la fría precisión de una mente que ha decidido seguir la verdad hasta sus últimas consecuencias, se escuchaba ya el eco del primer martillazo contra el templo de las certezas milenarias. Los más ancianos de la comunidad recordaban las historias que sus abuelos les habían contado, las persecuciones en España, las hogueras de la Inquisición, los pogromos, las expulsiones. Durante siglos, el pueblo judío había sobrevivido aferrándose a la certeza de que eran el pueblo de Dios, de que sus sufrimientos tenían un sentido trascendente, de que al final de los tiempos serían vindicados y sus enemigos castigados.
Y ahora Spinoza llegaba para decirles que no había nadie arriba contando sus lágrimas, nadie llevando la cuenta de sus dolores, nadie preparando una recompensa celestial para compensar los horrores terrestres. La herejía de Spinoza no consistía en negar a Dios, sino en redefinirlo de tal manera que ya no podía servir como consuelo para el alma herida, como refugio para el corazón temeroso, como explicación fácil para los misterios de la existencia. Su Dios era demasiado grande para ocuparse de los pequeños dramas humanos, demasiado impersonal para escuchar plegarias, demasiado necesario para ser libre de castigar o recompensar según criterios morales humanos. Si Dios es todo lo que existe, razonaba Spinoza ante la congregación cada vez más inquieta, entonces no puede estar fuera del mundo juzgándolo, como un artesano no puede estar fuera de su obra mientras la está creando. El bien y el mal no son decretos divinos grabados en tablas eternas, sino conceptos humanos, útiles para la organización de la sociedad, pero carentes de validez cósmica. Un león que devora a una gacela no comete pecado, simplemente expresa su naturaleza. Un terremoto que destruye una ciudad no es castigo divino, sino manifestación de las leyes físicas que gobiernan la materia. Las palabras de Spinoza resonaban en los muros de la sinagoga como golpes de hacha contra las vigas maestras de un edificio. Cada argumento debilitaba un poco más la estructura conceptual sobre la cual se había levantado no solo la fe judía, sino toda la cosmovisión occidental que había heredado del judaísmo la idea de un Dios personal, legislador, juez y redentor de la historia humana. ¿Pero acaso no había algo de liberador en esa destrucción? ¿No era quizás más digno del ser humano enfrentar la realidad tal como es, despojada de los velos consoladores de la ilusión, que vivir eternamente como un niño que necesita la protección de un Padre Todopoderoso? En los ojos de algunos jóvenes de la congregación brillaba algo que podría haber sido reconocido como el amanecer de una nueva forma de valentía. La valentía de pensar por sí mismos, sin las muletas de la autoridad tradicional. Pero los dirigentes de la comunidad no vieron valentía en esa luz. Vieron el fuego que iba a consumir todo lo que habían construido durante generaciones. La tradición no era para ellos un conjunto de creencias arbitrarias, sino el río de sabiduría que había alimentado a su pueblo durante milenios, el cordón umbilical que los conectaba con Abraham, Isaac y Jacob, con Moisés y los profetas, con todos los mártires que habían dado su vida antes que renunciar a la fe de sus padres. Y entonces comenzó el ritual de la expulsión. No fue un acto de violencia física, sino algo mucho más devastador, la muerte civil y espiritual de alguien que hasta el día anterior había sido considerado uno de los hijos más brillantes de la comunidad. El herem, la excomunión, no era simplemente una expulsión de la sinagoga. Era una declaración de que Baruch Spinoza había dejado de existir para su pueblo, de que su nombre debía ser borrado de la memoria colectiva, de que cualquier judío que mantuviera contacto con él participaría de su maldición. Las palabras de la sentencia resonaron en el aire cargado de incienso y terror. Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante. Maldito cuando salga y maldito cuando entre. Que el Señor no lo perdone jamás. Que la ira y la indignación del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Pero ¿quién estaba realmente maldiciendo a quién en ese momento? ¿Era Israel maldiciendo a un hijo díscolo? ¿O era la verdad maldiciendo a quienes preferían la comodidad de la mentira conocida al desafío de la realidad desconocida? En los labios de los rabinos que pronunciaban la excomunión había amargura, pero también algo que podría haber sido reconocido como miedo. Miedo
de que si las palabras de Spinoza se extendían, si sus ideas encontraban eco en otras mentes jóvenes, toda la estructura sobre la cual se sustentaba la identidad judía se desmoronaría como un castillo de naipes. Mientras las palabras de la maldición llenaban la sinagoga, Spinoza permanecía inmóvil, con la tranquilidad de quien ha encontrado en la verdad un refugio más sólido que cualquier templo construido por manos humanas. En su rostro no había desafío ni dolor, sino algo que sus contemporáneos no supieron interpretar. La paz de quien ha roto las cadenas de la superstición y ha encontrado en la razón una forma de libertad más profunda que cualquier liberación política. Afuera, en las calles de Ámsterdam, la vida continuaba su curso normal. Los comerciantes pregonaban sus mercancías, los artesanos trabajaban en sus talleres, las madres mecían a sus bebés cantándoles las mismas canciones de cuna que habían consolado a generaciones de niños judíos. Pero algo invisible e irreversible había cambiado en el corazón de la comunidad. Por primera vez en su historia, Israel había producido un hijo que se había atrevido a mirar directamente a Dios y a decir: «Tú no eres quien dijiste ser». El pacto se había roto no con violencia, sino con algo mucho más poderoso, con la fuerza silenciosa de la razón que se niega a detenerse ante las fronteras de lo sagrado. Y en esa ruptura, en ese momento de aparente tragedia, quizás se ocultaba el germen de una forma más madura de religiosidad, una forma de espiritualidad que no necesitaría de los muletas del miedo para sostenerse en pie. La excomunión de Spinoza no fue solo un episodio dramático en la historia de la filosofía. Fue el momento simbólico en que la humanidad occidental comenzó a enfrentar la posibilidad de vivir sin la protección de un Dios paternal, de construir sentido y moralidad sobre fundamentos puramente humanos, de encontrar en la naturaleza y en la razón las guías que antes buscaba en la revelación y en la tradición. Y no era eso, paradójicamente, lo más divino que podía hacer el ser humano. No era la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar incluso las verdades más sagradas, de buscar la comprensión por encima de la comodidad, el don más precioso que la evolución había otorgado a la especie humana. En ese sentido, Spinoza no estaba blasfemando contra Dios, sino honrando lo más divino que había en él, su capacidad de pensar libremente. Pero los efectos de esa libertad se extenderían mucho más allá de la pequeña sinagoga de Ámsterdam. Las ondas expansivas de la revolución conceptual iniciada por Spinoza llegarían hasta los salones ilustrados de París, hasta las universidades alemanas, hasta las mentes de pensadores que aún no habían nacido cuando él pronunció sus primeras palabras heréticas: Kant, Hegel, Marx, Freud, Einstein. Todos ellos, de una manera u otra, serían herederos de aquel joven judío que se atrevió a romper el pacto milenario entre su pueblo y su Dios. En este momento, mientras estas palabras llegan hasta ustedes a través del tiempo y del espacio, desde cualquier rincón del mundo donde se encuentren, desde cualquier ciudad, desde cualquier hora del día o de la noche en que estén escuchando esta historia, les invito a reflexionar sobre el legado de aquel momento fundacional. Escriban en los comentarios desde qué país nos acompañan, desde qué ciudad, qué hora marca su reloj en este instante, y compartan esta reflexión con algún amigo cercano, deseándole bendiciones para su familia, porque estas ideas no son propiedad de ningún pueblo ni de ninguna época, sino patrimonio común de toda la humanidad que se atreve a pensar. La primera ruptura había ocurrido. El templo de las certezas milenarias mostraba sus primeras grietas,
Pero la historia estaba apenas comenzando, porque lo que Spinoza había iniciado con sus preguntas incómodas tendría que enfrentar la resistencia de siglos de tradición, el peso de instituciones poderosas, el miedo ancestral de la humanidad a quedarse huérfana en un universo sin padre. La segunda parte de esta historia nos llevará al corazón mismo de esa batalla entre la fe ciega y la razón implacable, entre el consuelo de la mentira conocida y el desafío de la verdad desconocida, entre el Dios de los libros sagrados y el Dios de la naturaleza que Spinoza había osado descubrir tras el velo de las supersticiones milenarias. El joven excomulgado salió de la sinagoga caminando lentamente, sin prisa, como quien ha completado una tarea larga y difícil pero necesaria. Sus pasos resonaban en el silencio de las calles judías de Ámsterdam, y en ese eco, algunos podrían haber escuchado el sonido de las cadenas al romperse. Las cadenas invisibles pero real, es que habían atado durante milenios el pensamiento humano a los dogmas de la autoridad religiosa. Spinoza no sabía aún que había iniciado una revolución que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se relacionaría con lo sagrado, con lo divino, con lo absoluto. Solo sabía que había seguido la voz de la razón hasta donde ella lo había llevado, y que en ese seguimiento había encontrado una forma de libertad que ninguna excomunión podría arrebatarle. La segunda parte de esta historia nos llevará al laboratorio secreto, donde Spinoza forjó las armas conceptuales que harían temblar los fundamentos no solo del judaísmo, sino de toda la cristiandad occidental. Allí veremos cómo un pulidor de lentes se convirtió en el arquitecto de una nueva forma de pensar sobre Dios, sobre el hombre, sobre la naturaleza y sobre la relación entre todos ellos. Veremos cómo sus ideas, nacidas en la soledad del ostracismo, encontraron eco en mentes que nunca lo conocieron personalmente, pero que reconocieron en sus palabras el sonido de la verdad liberadora. El pacto entre Israel y Dios había sido el primer dominio en caer bajo el peso de la crítica spinoziana. But soon, muy pronto, todas las certezas occidentales tendrían que enfrentar el mismo examen implacable: la filosofía, la teología, la política, la ética. Todos los territorios del pensamiento humano serían explorados con la misma valentía despiadada que había llevado a Spinoza a cuestionar las creencias más sagradas de su pueblo. Y en esa exploración, la humanidad descubriría que era mucho más fuerte y mucho más libre de lo que había osado imaginar durante milenios de sumisión a autoridades externas. La historia de la ruptura entre Israel y Dios era, en realidad, la historia del nacimiento del pensamiento crítico moderno. Era el relato de cómo la humanidad occidental había comenzado su lenta pero inexorable marcha hacia la mayoría de edad intelectual, hacia la capacidad de pensar por sí misma, sin las muletas de la tradición ancestral. Era, paradójicamente, la historia más religiosa jamás contada, porque narraba el momento en que el ser humano había comenzado a tomar en serio su capacidad divina de pensar, de cuestionar, de buscar la verdad más allá de las fronteras de lo permitido y lo prohibido. Las ondas expansivas de aquella excomunión en Ámsterdam se propagaron por Europa como temblores silenciosos que agrietaron los cimientos de castillos aparentemente inexpugnables. Mientras Baruch Spinoza se convertía en Benedictus de Spinoza, latinizando su nombre como quien se despoja de una piel que ya no le pertenece, su mente siguió trabajando con la precisión implacable de las lentes que pulía para ganarse el sustento. Pero las lentes que realmente importaban eran aquellas a través de las cuales examinaba las sagradas escrituras, la tradición filosófica, los dogmas teológicos, las estructuras políticas de su tiempo.
En la soledad de su pequeño taller, rodeado por el polvo de cristal y el olor acre de los aceites pulidores, Spinoza desarrollaba una forma radicalmente nueva de leer la realidad. No había en su método nada de la reverencia temblorosa con que los eruditos tradicionales se acercaban a los textos sagrados. Su aproximación era la del geómetra que examina las propiedades de un triángulo, fría, metódica, despojada de toda emoción que pudiera nublar la claridad del juicio. ¿Qué descubrió cuando aplicó este método geométrico a la Biblia? Descubrió que el libro que su pueblo consideraba la palabra directa de Dios estaba lleno de contradicciones, anacronismos, interpolaciones posteriores, errores históricos y geográficos que resultaban inexplicables si realmente hubiera sido dictado por una inteligencia omnisciente. Los 5 libros de Moisés, por ejemplo, no podían haber sido escritos por Moisés, porque contenían referencias a eventos posteriores a su muerte. Los milagros narrados en el Antiguo Testamento no eran violaciones sobrenaturales de las leyes naturales, sino relatos míticos que expresaban verdades morales y políticas bajo el lenguaje del mito y la alegoría. Esta forma de leer la Escritura no era mera erudición académica. Era una bomba conceptual, con el poder de desintegrar toda la estructura sobre la cual se había construido no solo el judaísmo, sino también el cristianismo que había heredado del Antiguo Testamento la noción de revelación divina directa. Si la Biblia era un documento humano, sujeto a las limitaciones, errores y condicionamientos históricos de sus autores, entonces toda la teología construida sobre la premisa de su carácter sobrenatural se desmoronaba como un edificio al que le han retirado los pilares de sustentación. Pero Spinoza no se detuvo en la crítica bíblica. Su método geométrico se extendió hacia territorios aún más peligrosos, la naturaleza misma de Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob era, según Spinoza, una proyección antropomórfica de necesidades psicológicas muy humanas. Los seres humanos, débiles y temerosos ante las fuerzas de la naturaleza que no podían controlar ni comprender, habían imaginado un superhumano cósmico que manejaba esas fuerzas según criterios morales accesibles a la comprensión humana. Este Dios, Rey, Juez, Padre, era una construcción consoladora, pero también una construcción que infantilizaba a la humanidad, manteniéndola en un estado de dependencia eterna. El Dios de Spinoza era radicalmente diferente. No era una persona amplificada hasta dimensiones cósmicas, sino la sustancia misma del universo, la realidad única de la cual todas las cosas particulares son meras manifestaciones temporales. Este Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no tenía voluntad personal, no experimentaba emociones, no formulaba planes, no intervenía en el curso de los eventos naturales para favorecer a unos seres humanos por encima de otros. Era la necesidad absoluta expresándose a través de leyes inmutables, la racionalidad cósmica desplegándose en la infinitud del espacio y del tiempo. ¿Qué implicaciones tenía esta reconceptualización radical de la divinidad para la vida práctica de los seres humanos? Implicaba, en primer lugar, el fin de la esperanza en milagros. Si Dios era la naturaleza misma, entonces no podía violar las leyes naturales sin contradecirse a sí mismo. Los enfermos tendrían que sanar por medios naturales o no sanarían en absoluto. Los oprimidos tendrían que liberarse por sus propias fuerzas o permanecer en la opresión. Los muertos no resucitarían. Los ciegos no recuperarían la vista por intervención sobrenatural. Los mares no se abrirían para permitir el paso de pueblos elegidos. Esta eliminación de lo milagroso de la ecuación existencial no era, para Spinoza, una pérdida, sino una liberación. Liberaba a los seres humanos de la pasividad de quien espera salvación desde afuera y los conminaba a tomar responsabilidad por su propio destino.
Liberaba a la ciencia de las restricciones teológicas que la habían mantenido atada durante siglos a las explicaciones sobrenaturales. Liberaba a la ética de su dependencia de premios y castigos ultraterrenos y la fundamentaba en la naturaleza misma del ser humano como ser racional y social. Pero quizás la liberación más radical operada by la filosofía spinociana era la liberación del miedo, el miedo a la muerte, el miedo al castigo divino, el miedo a la condenación eterna, el miedo a quedar huérfanos en un universo sin padre. Todos estos terrores ancestrales que habían mantenido a la humanidad postrada ante altares y genuflecta ante autoridades religiosas, se disolvían en el momento en que se comprendía que la muerte era simplemente el retorno de la energía individual al océano infinito de la sustancia cósmica y que no había ningún juez divino llevando cuentas de nuestras acciones para premiarnos o castigarnos en una vida posterior. Esta eliminación del miedo como fundamento de la religiosidad no significaba la eliminación de la espiritualidad, sino su refinamiento hasta una forma más pura y más elevada. La verdadera religiosidad, según Spinoza, comenzaba cuando terminaba la religiosidad del miedo. Consistía en el amor intelectual de Dios, en la comprensión racional de nuestro lugar en el cosmos, en la aceptación serena de las leyes que gobiernan tanto nuestros gozos como nuestros sufrimientos. Pero ¿cómo reaccionó la cristiandad europea ante estas ideas demoledoras? La reacción fue de horror, de pánico, de movilización de todas las fuerzas disponibles para contener la expansión de lo que se percibía como el veneno más letal que jamás había amenazado los fundamentos de la civilización occidental. Los libros de Spinoza fueron prohibidos, quemados públicamente, incluidos en los índices de textos prohibidos de todas las iglesias cristianas. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, materialismo, inmoralidad, subversión política y social. Los teólogos de todas las denominaciones cristianas se movilizaron para refutar sus argumentos, pero descubrieron algo inquietante. Las armas tradicionales de la apologética religiosa resultaban ineficaces contra un adversario que no atacaba la religión desde afuera, sino que la disolvía desde adentro, mostrando que sus propios fundamentos eran mucho más frágiles de lo que parecían. No se podía acusar a Spinoza o negar la existencia de Dios, porque afirmaba categóricamente que Dios existía. No se le podía acusar de despreciar las Escrituras, porque las había estudiado con más rigor y profundidad que la mayoría de los teólogos profesionales. No se le podía acusar de inmoralidad personal, porque su vida era un modelo de sobriedad, honestidad e integridad intelectual. La verdadera amenaza representada por Spinoza no residía en lo que negaba, sino en lo que afirmaba. Afirmaba que los seres humanos podían vivir vidas plenas, morales y significativas sin necesidad de tutelas sobrenaturales. Afirmaba que la razón era una guía más confiable que la revelación para navegar los misterios de la existencia. Afirmaba que el universo era mucho más hermoso y más grandioso cuando se lo contemplaba como una realidad autocontenida que cuando se lo reducía a la condición de marioneta en las manos de un titiritero cósmico. Estas afirmaciones constituían un desafío frontal no solo a la teología, sino también a las estructuras de poder que se habían construido sobre la dependencia religiosa de las masas. Si los seres humanos podían pensar por sí mismos en materia religiosa, ¿por qué no podrían pensar por sí mismos en materia política? Si no necesitaban intermediarios para comunicarse con Dios, ¿por qué necesitarían intermediarios para gobernarse a sí mismos? Si podían cuestionar las verdades más sagradas, ¿qué verdad podría considerarse incuestionable? El espinozismo representaba, en su forma más pura, la llegada de la Ilustración antes de que la Ilustración tuviera nombre.
Era la demostración de que la razón humana, liberada de las cadenas de la autoridad tradicional, podía construir sistemas de pensamiento más coherentes, más completos y más satisfactorios que aquellos heredados del pasado. Era la prueba de que el ser humano había alcanzado finalmente la madurez intelectual necesaria para prescindir de los dioses tutelares de su infancia colectiva. Pero ¿qué precio tendría que pagar la humanidad por esta emancipación? El precio era la soledad cósmica, la responsabilidad total por el propio destino, la renuncia a los consuelos fáciles de la religión popular. Era un precio que no todos estaban dispuestos a pagar, y quizás no todos estaban preparados para pagarlo. De ahí la resistencia feroz que encontraron las ideas espinocianas, resistencia que no venía solo de las instituciones religiosas establecidas, sino también de las propias masas que preferían la seguridad de la dependencia a los riesgos de la libertad. En los cafés de Ámsterdam, en los salones de París, en las universidades de Leipzig y Gotinga, pequeños grupos de intelectuales comenzaron a leer clandestinamente las obras prohibidas del judío excomulgado que había osado redefinir a Dios. Estos primeros lectores descubrieron que una vez que se traspasaba el umbral del espinosismo, era imposible regresar a las formas ingenuas de religiosidad que habían consolado la infancia espiritual de Occidente. Era como si hubieran probado el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una vez probado, no había vuelta atrás al paraíso de la ignorancia inocente. Algunos de estos lectores experimentaron lo que solo puede describirse como una conversión inversa. En lugar de convertirse de la incredulidad a la fe, se convirtieron de la fe a la incredulidad, pero descubrieron que esta incredulidad era mucho más rica, más compleja y más espiritualmente satisfactoria que la fe que habían abandonado. Era la incredulidad de quien ha visto demasiado para poder seguir creyendo en las versiones simplificadas de la realidad que ofrecen las religiones populares, pero que ha encontrado en esa misma visión expandida una fuente de asombro y veneración más profunda que cualquier devoción tradicional. Otros lectores experimentaron algo diferente. Una crisis espiritual tan profunda que los llevó al borde de la desesperación. Si Spinoza tenía razón, si realmente no había Dios personal, no había inmortalidad del alma, no había justicia cósmica que compensara las injusticias terrestres, entonces la vida humana se reducía a una breve chispa de conciencia en medio de la noche infinita de la materia inconsciente. Para mentes formadas en la expectativa de trascendencia, esta visión resultaba literalmente insoportable. Pero no había, quizás, algo de cruel en esta honestidad implacable. ¿No era más caritativo permitir que las personas siguieran viviendo en la ilusión consoladora de un Dios paternal que vigilaba sus pasos y contaba sus lágrimas? Esta pregunta atormentó a muchos de los primeros espinosistas que se debatían entre su convicción intelectual de que Spinoza tenía razón y su compasión humana hacia aquellos que no podrían soportar psicológicamente la verdad desnuda. La respuesta de Spinoza a esta objeción era característicamente radical. La verdad no tenía por qué justificarse ante el tribunal de la utilidad o de la compasión. La verdad era valiosa en sí misma, independientemente de sus consecuencias para la tranquilidad mental de quienes la contemplaban. Además, sostenía Spinoza, la aparente crueldad de la verdad era sólo aparente, porque a largo plazo la verdad era siempre más beneficiosa que la mentira, aunque al principio pudiera resultar más dolorosa. Los seres humanos que vivían en la ilusión de la protección divina eran como niños que se sienten seguros en la casa de sus padres, pero que nunca desarrollan la fuerza y la autonomía necesarias para enfrentar el mundo por sí mismos. Los seres humanos que aceptaban la realidad tal como Spinoza la describía eran como adultos
que habían renunciado a la seguridad artificial de la infancia para asumir la responsabilidad y la dignidad de la madurez. En esta tensión entre la crueldad aparente y la bondad profunda de la verdad, se concentraba toda la paradoja del proyecto ilustrado que Spinoza había iniciado. La Ilustración prometía liberar a la humanidad de las cadenas de la superstición y la ignorancia, pero esa liberación tenía un costo psicológico que no todos estaban dispuestos a pagar. Era más fácil vivir en la penumbra de las certezas tradicionales que en la luz cruda de la razón desencantada. Sin embargo, el proceso ya era irreversible. Una vez que Spinoza había mostrado que era posible someter las Sagradas Escrituras al mismo tipo de análisis crítico que se aplicaba a cualquier otro documento histórico, una vez que había demostrado que la naturaleza podía explicarse completamente sin recurrir a intervenciones sobrenaturales, una vez que había probado que la ética podía fundamentarse en principios racionales sin necesidad de mandamientos divinos, el camino estaba abierto para que otros pensadores llevaran estas intuiciones hasta sus últimas consecuencias. Voltaire, Hume, Kant, Hegel, Marx, Darwin, Freud, todos ellos, de maneras diferentes pero complementarias, continuarían la obra iniciada por el judío excomulgado de Ámsterdam. Cada uno de ellos abriría nuevas brechas en el edificio conceptual del occidente cristiano, hasta que finalmente ese edificio quedaría tan transformado que sería irreconocible para quienes lo habían habitado apenas unos siglos antes. Pero quizás la transformación más profunda operada por la revolución spinoziana no fue intelectual, sino existencial. No consistió en el reemplazo de unas ideas por otras, sino en el cambio fundamental de la actitud humana ante la realidad. Antes de Spinoza, la actitud dominante había sido la de la sumisión reverente ante el misterio. Después de Spinoza, la actitud dominante sería la de la investigación racional del misterio con la esperanza de disolverlo en conocimiento claro y distinto. Esta transformación no fue ni fácil, ni rápida, ni universal. Millones de seres humanos siguieron viviendo y muriendo en las formas tradicionales de religiosidad, sin sospechar siquiera que un judío holandés había minado los fundamentos intelectuales de su fe. Pero en las esferas más elevadas de la cultura occidental, en las universidades, en los círculos intelectuales, en los centros de producción de ideas que eventualmente se filtrarían hacia las masas, la revolución spinoziana había echado raíces tan profundas que ya no podía ser erradicada. El pacto entre Israel y Dios había sido solo el primero en romperse. Pronto le seguirían todos los pactos similares. El pacto entre la cristiandad y Cristo, el pacto entre la filosofía y la teología, el pacto entre la política y la religión, el pacto entre la ciencia y la metafísica. Uno tras otro, todos los arreglos conceptuales que habían mantenido unida a la civilización occidental durante más de 1000 años tendrían que ser renegociados sobre bases completamente nuevas. Y en el centro de esta renegociación total estaría siempre la figura silenciosa pero omnipresente de Baruch Spinoza, el pulidor de lentes que había pulido las lentes conceptuales de Occidente hasta darles una claridad que hacía imposible seguir viendo el mundo con los ojos de la infancia espiritual. Su verdadero legado no consistía en las doctrinas específicas que había formulado, sino en el método que había aplicado. La disposición a someter todas las verdades heredadas al examen de la razón, sin excepciones, sin áreas prohibidas, sin refugios sagrados donde el pensamiento crítico no pudiera penetrar. Esta segunda fase de la ruptura del pacto milenario estaba completándose. Las armas intelectuales habían sido forjadas, las primeras batallas habían sido libradas, los primeros territorios habían sido conquistados al reino de la superstición, pero la guerra final aún estaba por venir.
Y sería una guerra que se libraría no en los libros ni en los salones intelectuales, sino en el corazón mismo de la conciencia occidental, donde las viejas lealtades religiosas entrarían en confrontación directa con las nuevas lealtades racionales, y donde se decidiría finalmente si la humanidad tenía el valor suficiente para vivir sin dioses, o si prefiere, y a crear nuevos dioses más sofisticados que los antiguos, pero dioses, al fin. La tercera y última fase de esta historia nos llevará precisely allí, al campo de batalla final, donde se decidiría el destino espiritual de Occidente, donde se revelaría si la ruptura del pacto había sido una liberación auténtica o simplemente la preparación para una forma más sutil de esclavitud conceptual. Allí veremos si Dios había abandonado realmente a su pueblo elegido, o si había sido el pueblo elegido el que había inventado a Dios para luego tener el placer de matarlo, solo para descubrir que no podía vivir sin él y que tendría que resucitarlo bajo nuevas formas, con nuevos nombres, pero con las mismas funciones consoladoras y aterradoras de siempre. Suttersun. En las décadas que siguieron a la muerte de Spinoza, Europa se convirtió en el escenario de una guerra silenciosa pero devastadora entre dos concepciones irreconciliables de la realidad. Por un lado estaban los herederos de la tradición milenaria, aferrados a la creencia en un universo moralmente ordenado, gobernado por una inteligencia benevolente que garantizaba que, al final de los tiempos, la justicia prevalecería sobre la injusticia, la verdad sobre la mentira, el bien sobre el mal. Por el otro lado estaban los discípulos secretos del judío excomulgado, convinced de que el universo era moralmente neutro, gobernado por leyes inexorables que no tenían en cuenta las esperanzas, los miedos, los deseos ni las necesidades de los seres conscientes que habían emergido accidentalmente en un rincón infinitesimal de la vastedad cósmica. Esta guerra no se libró con espadas ni cañones, sino con algo mucho más poderoso y duradero, con ideas, con argumentos, con formas de interpretar la experiencia humana que fueron abriéndose paso lentamente a través de los estratos de la cultura europea, como el agua que se filtra a través de las grietas de una roca hasta terminar por fracturarla completamente. El campo de batalla principal no fueron las universidades ni las iglesias, sino algo mucho más íntimo y decisivo. La conciencia individual de cada europeo culto que se vio forzado a elegir entre la comodidad de las creencias heredadas y la incertidumbre de las dudas recién descubiertas. La primera generación de post-spinocianos experimentó esta elección como una tragedia personal. Habían sido educados en la expectativa de que el universo tenía sentido, de que sus vidas individuales estaban inscriptas en una narrativa cósmica más amplia que les otorgaba significado y dirección. Descubrir que quizás no había tal narrativa, que quizás eran apenas accidentes biológicos, condenados a crear artificialmente el sentido que el cosmos no les había proporcionado naturalmente. Era como descubrir que toda su existencia había sido una ilusión. Algunos de ellos, como el joven Goethe, pasaron años oscilando entre la desesperación nihilista y la nostalgia por la fe perdida, incapaces de aceptar completamente las implicaciones del spinozismo, pero igualmente incapaces de regresar a las certezas de la infancia espiritual. Otros, como Voltaire, convirtieron su dolor en arma de combate contra todas las formas de autoridad tradicional, pero descubrieron que la destrucción de las ilusiones ajenas no aliviaba el vacío dejado por la pérdida de las propias ilusiones. ¿Pero qué había realmente en juego en esta batalla aparentemente abstracta entre dos filosofías? Estaba en juego nada menos que el alma de la civilización occidental,
la respuesta a la pregunta fundamental sobre si los seres humanos podían vivir colectivamente sin la protección psicológica de las creencias sobrenaturales. Durante más de 1000 años, Europa había sido una civilización cristiana y antes de eso había sido una civilización greco-romana que también se sustentaba en alguna forma de conexión con lo divino. Nunca en la historia del continente se había intentado el experimento de construir una civilización puramente secular, basada exclusivamente en la razón y despojada de todas las consolaciones trascendentes. Los primeros resultados de este experimento fueron profundamente ambiguos. Por un lado, la liberación del pensamiento respecto de las restricciones teológicas produjo una explosión extraordinaria de creatividad intelectual, científica y artística. La Ilustración, la revolución científica, el nacimiento de las ciencias sociales modernas, el desarrollo de tecnologías que transformaron la vida material de millones de personas. Todo esto fue posible porque mentes libres de las inhibiciones religiosas pudieron explorar la realidad sin tener que preocuparse por las compatibilidades de sus descubrimientos con los dogmas tradicionales. Por otro lado, la erosión de las creencias religiosas dejó un vacío existencial que no todos pudieron llenar con los sustitutos racionales propuestos por los filósofos. Las masas populares, en particular, se mostraron poco receptivas a las consolaciones abstractas de la filosofía espinociana. Necesitaban algo más cálido, más personal, más emocionalmente satisfactorio que la contemplación desapasionada de las leyes naturales. Y cuando no encontraron ese algo en las formas tradicionales de religiosidad, comenzaron a buscarlo en territorios inesperados. El nacionalismo moderno, por ejemplo, fue en gran medida una religión secular que ofreció a las masas desencantadas un nuevo objeto de devoción absoluta: la patria, la nación, la raza, el pueblo. Las emociones que antes se habían dirigido hacia Dios se canalizaron hacia entidades políticas que fueron sacralizadas hasta convertirse en ídolos tan exigentes y tan insaciables como los dioses más sanguinarios de la antigüedad pagana. Las guerras de religión del siglo XVII fueron reemplazadas por las guerras nacionales de los siglos XVIII, XIX y XX, que resultaron ser aún más devastadoras porque combinaban la tecnología moderna con las pasiones religiosas primitivas. El socialismo revolucionario fue otra forma de religión secular que prometió a los desheredados de la tierra una salvación inminente, no en el cielo, sino en la historia. El proletariado se convirtió en el pueblo elegido de la nueva dispensation, la revolución en el Apocalipsis que pondría fin a la prehistoria de la humanidad, la sociedad comunista en el reino de Dios realizado en la tierra. Marx, que había comenzado su carrera intelectual como discípulo de los discípulos de Spinoza, terminó creando un sistema de creencias que reproducía todas las estructuras emocionales del cristianismo que pensaba haber superado racionalmente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el proyecto de secularización iniciado por Spinoza había derivado en formas de religiosidad aún más fanáticas y destructivas que aquellas que pretendía reemplazar? La respuesta quizás residía en un insight que el propio Spinoza had anticipado. Los seres humanos no pueden vivir sin alguna forma de absoluto que dé sentido y dirección a sus vidas. Si se les quita el absoluto tradicional, Dios, without darles tiempo suficiente para desarrollar las capacidades psicológicas necesarias para vivir en la relatividad, crearán inevitablemente absolutos sustitutos que pueden ser aún más tiránicos que el original. El error de muchos ilustrados fue creer que bastaba con mostrar la irracionalidad de las creencias religiosas para que éstas desaparecieran automáticamente. No comprendieron que las creencias religiosas no se sustentaban primarily en argumentos racionales, sino en necesidades emocionales profundas que no podían ser satisfechas mediante demostraciones lógicas.
La gente no creía en Dios, principalmente porque los argumentos a favor de su existencia fueran convincentes, sino porque la idea de Dios satisfacía necesidades psicológicas tan fundamentales que la vida without Dios resultaba literally impensable. Spinoza había intuido esto cuando sostenía que la verdadera filosofía no consistía simplemente en demostrar que los dioses populares eran ilusiones, sino en desarrollar formas alternativas de relacionarse con la realidad que fueran emocionalmente tan satisfactorias como las religiones populares, pero intelectualmente más honestas. Su amor intelectual de Dios era un intento de crear una espiritualidad posteísta que conservara la intensidad emocional de la religión tradicional, pero la dirigiera hacia un objeto digno de la adoración de seres racionales, la totalidad infinita de lo real. Pero esta espiritualidad refinada resultó ser demasiado abstracta, demasiado intelectual, demasiado exigente para las masas que necesitaban objetos de devoción más concretos, más personales, más accesibles a la imaginación popular. La religión espinociana era una religión para filósofos, no para pueblos enteros. Y los pueblos enteros, privados de sus dioses tradicionales, pero incapaces de elevarse hasta la religión de los filósofos, terminaron creando dioses nuevos aún más terribles que los antiguos. En el siglo XIX, mientras las masas europeas se entregaban con fervor religioso a los nuevos absolutos seculares del nacionalismo y el socialismo, una pequeña élite intelectual comenzó a hacer un diagnóstico más profundo de la situación espiritual de Occidente. Nietzsche, que había leído a Spinoza con la atención de un discípulo, aunque no siempre con el respeto de un admirador, formuló la diagnosis más radical: Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Pero Nietzsche no celebraba esta muerte como una liberación, sino que la diagnosticaba como una catástrofe cuyas consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. El problema no era que Dios hubiera muerto, sino que quienes lo habían matado no habían medido las consecuencias de su acto. Habían creído que podían eliminar a Dios sin eliminar todo el sistema de valores, significados y orientaciones existenciales que dependían de su existencia. Habían creído que podían quedarse con la moral cristiana después de eliminar los fundamentos teológicos sobre los cuales se había construido esa moral. Nietzsche predijo que el siglo XX sería el siglo del nihilismo, el siglo en el que las consecuencias de la muerte de Dios finalmente se harían visibles en forma de caos moral, político y espiritual. Y en gran medida tuvo razón. Las grandes catástrofes del siglo XX, las guerras mundiales, los genocidios, los totalitarismos, pueden interpretarse como manifestaciones de la crisis espiritual que se había iniciado cuando Spinoza había osado someter a Dios al análisis racional. ¿Pero había alguna alternativa? ¿Era posible regresar a las certezas pre-spinocianas después de haber pasado por el bautismo de fuego de la crítica racional? Algunos lo intentaron. El romanticismo fue, en gran medida, un intento de recuperar las emociones religiosas sin tener que comprometerse con las doctrinas religiosas. Los románticos querían volver a sentir lo sagrado sin tener que creer en lo sobrenatural. Querían experimentar la trascendencia sin tener que aceptar la revelación. Los resultados fueron estéticamente espléndidos, pero filosofalmente incoherentes. Los poemas de Wordsworth, la música de Beethoven, las novelas de Goethe lograron crear experiencias de pseudo-trascendencia que satisfacían temporalmente el hambre espiritual de las almas desencantadas, pero no proporcionaban respuestas duraderas a las preguntas fundamentales sobre el sentido y el propósito de la existencia humana. Otros intentaron una reconciliación más ambiciosa. Hegel, que había absorbido profundamente las lecciones spinozianas, trató de demostrar que la crítica racional de la religión
no tenía por qué terminar en el ateísmo, sino que podía culminar en una forma superior de religiosidad, la religión del espíritu absoluto que se autoconoce a través de la historia humana. Pero esta religión hegeliana resultó ser más abstracta e intelectual que la religión spinoziana, y por lo tanto aún menos capaz de satisfacer las necesidades espirituales de las masas. El siglo XX vio emerger intentos aún más desesperados de llenar el vacío dejado por la muerte de Dios. Los fascismos europeos fueron religiones políticas que prometían a sus devotos una experiencia de comunión mística con entidades transpersonales. La raza, la nación, el Estado, el Führer. Millones de europeos, educados en la tradición cristiana, pero incapaces de seguir creyendo en las doctrinas cristianas, encontraron en estas nuevas religiones seculares la intensidad emocional que habían perdido con la fe tradicional. El comunismo soviético fue un experimento aún más ambicioso. El intento de crear una civilización completamente secular basada explícitamente en principios spinozianos, el materialismo, el determinismo, la crítica de la religión, pero organizada en torno a una soteriología secularizada que prometía la salvación colectiva through la revolución proletaria y la construcción del socialismo. Los resultados fueron catastróficos. Tanto el fascismo como el comunismo produjeron niveles de fanatismo, intolerancia y violencia que superaron ampliamente los peores excesos de las guerras religiosas premodernas. Era como si la muerte de Dios, en lugar de liberar a la humanidad del fanatismo religioso, hubiera liberado energías fanáticas que, privadas de sus canales tradicionales, se habían canalizado hacia objetos aún más destructivos. ¿Qué había salido mal en el proyecto spinoziano de emancipación racional? Era imposible, después de todo, que los seres humanos vivieran sin dioses. ¿O era simplemente que el proceso de secularización se había realizado demasiado rápidamente, without dar tiempo a las sociedades europeas para desarrollar las instituciones, las tradiciones y las formas de educación emocional necesarias para vivir en un mundo desencantado? Estas preguntas se volvieron urgentes después de las catástrofes del siglo XX, cuando quedó claro que el simple reemplazo de las religiones tradicionales por ideologías seculares no había resuelto los problemas que se suponía que resolvería, sino que había creado problemas nuevos y aún más graves. Una pequeña vanguardia de pensadores comenzó a preguntarse si no sería necesario rethink completamente el legacy spinoziano, no para rechazarlo, sino para comprenderlo más profundamente. Era posible que Spinoza hubiera tenido razón en su crítica de las religiones tradicionales, pero que sus sucesores hubieran malinterpretado las implicaciones de esa crítica. Era posible que la verdadera alternativa spinoziana a la religión tradicional no fuera el ateísmo militante ni las ideologías seculares, sino una forma más sutil y más sofisticada de espiritualidad post-religiosa. En los últimos décadas del siglo XX y los primeros del XXI, began to emerge un neo-spinozismo que intentaba recuperar la dimensión espiritual del pensamiento del maestro without rechazar sus insights críticos sobre la naturaleza de Dios, la religión y la superstición. Este neo-spinozismo ya no veía la crítica racional de la religión como un paso hacia el ateísmo, sino como un paso towards una religiosidad más madura, más honesta, más compatible con lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre la naturaleza del cosmos. Al mismo tiempo, began a aparecer dentro de las propias religiones tradicionales movimientos de reforma que trataban de incorporar las insights spinozianos without abandonar completamente los marcos tradicionales de creencia. Teólogos cristianos como Paul Tillich comenzaron a hablar de Dios como the ground of being,
rather que como a personal deity. Rabis judíos como Mordecai Kaplan comenzaron a reinterpretar el judaísmo como una civilización religiosa, rather que como a sistema de creencias sobrenaturales. Incluso within el Islam, began to emerger voces que abogaban por una reinterpretación metafórica de las doctrinas coránicas más incompatible con la ciencia moderna. Estos desarrollos sugieren que quizás la ruptura del pacto entre Israel y Dios, y por extensión, la ruptura between la humanidad occidental y sus dioses tradicionales, no había sido el final de la religión, sino el beginning de una nueva fase en la evolución espiritual de la humanidad. Quizás lo que había parecido la muerte de Dios había sido actually el birth de nuevas formas de Dios más compatible con la madurez intelectual que la humanidad had achieved a través de la revolución científica y filosófica. En este momento de la historia, mientras ustedes escuchan estas palabras desde sus hogares en diferentes países y ciudades del mundo, mientras el tiempo transcurre de manera diferente para cada uno de ustedes, according to los usos horarios que nos separan y nos conectan simultáneamente, nos enfrentamos precisely a esta pregunta. ¿Cuál será el próximo capítulo en la evolución espiritual de nuestra especie? ¿Seremos capaces de desarrollar formas de religiosidad que combinen la honestidad intelectual de Spinoza con la richness emocional de las tradiciones que él criticó? ¿O estaremos condenados a oscillar eternally between el fundamentalismo que ignora los discoveries de la razón moderna y el nihilismo que ignora las necesidades espirituales auténticas del corazón humano? El último acto de esta tragedia cósmica, que comenzó en una sinagoga de Ámsterdam, no se está representando en templos ni academias, sino en el teatro infinito de la conciencia humana, enfrentada finalmente a su propia desnudez ontológica. Después de siglos de desmantelar sistemáticamente todas las certezas heredadas, después de someter a juicio crítico cada verdad sagrada, cada autoridad incuestionable, cada consolación trascendente, la humanidad occidental se encuentra en el lugar exacto que Spinoza había previsto, sola consigo misma, en un universo que no le debe explicaciones, que no guarda sus secretos por malicia sino por indiferencia, que no oculta ningún sentido último detrás del velo de los fenómenos, porque no hay velo y no hay sentido último. Solo la danza eterna de la materia organizándose y desorganizándose según leyes que pueden ser comprendidas pero nunca justificadas. Esta soledad cósmica, que los primeros lectores de Spinoza experimentaron como una catástrofe personal, se ha convertido en la condición normal de la existencia contemporánea. Millones de seres humanos viven sus vidas cotidianas en la más perfecta inconsciencia de cualquier dimensión sagrada de la realidad, navegando por un mundo completamente desencantado, donde todo puede ser explicado, pero nada puede ser justificado, donde todo puede ser manipulado tecnológicamente, pero nada posee valor intrínseco, donde la información fluye sin límites, pero la sabiduría se ha vuelto una mercancía escasa. ¿Es esto lo que Spinoza había querido para la humanidad cuando decidió seguir la razón hasta sus últimas consecuencias? ¿Era esta civilización de individuos atomizados, consumiendo compulsivamente productos manufacturados por corporaciones anónimas, entretenidos por espectáculos que los distraen de la vacuidad de sus propias existencias, el objetivo final del proyecto ilustrado de emancipación racional? ¿O había algo que se había perdido en la traducción histórica de las intuiciones spinocianas? Algo esencial que había sido omitido cuando sus ideas fueron transformadas en ideologías de masas.
La respuesta quizás reside en la comprensión de que Spinoza nunca había pretendido democratizar la filosofía en el sentido de hacerla accesible a todos sin transformar simultáneamente las condiciones sociales, educativas y culturales que hacían posible su comprensión adecuada. Su filosofía presuponía un tipo muy específico de ser humano. El individuo capaz de encontrar satisfacción emocional profunda en la actividad pura del pensamiento, capaz de experimentar éxtasis, contemplando las leyes matemáticas que gobiernan el movimiento de los planetas, capaz de sentir amor por un Dios que no es persona, sino proceso cósmico. Este tipo de ser humano había existido siempre, pero siempre en números muy pequeños, como una aristocracia espiritual natural que emergía espontáneamente en todas las culturas, pero que nunca había constituido la mayoría de ninguna población. La tragedia del proyecto ilustrado fue el intento de universalizar una forma de espiritualidad que por su propia naturaleza estaba destinada a permanecer minoritaria. Y el resultado inevitable fue la trivialización y distorsión de esa espiritualidad hasta convertirla en algo irreconocible. Cuando la crítica spinoziana de la religión se popularizó, perdió la dimensión de amor intelectual que había sido su componente más esencial y se convirtió en simple iconoclasia destructiva. Cuando su naturalismo se masificó, perdió la dimensión de reverencia cósmica que lo había animado originalmente y se convirtió en materialismo crudo. Cuando su determinismo se democratizó, perdió la dimensión de aceptación serena que había sido su aspecto más liberador y se convirtió en fatalismo nihilista. ¿Pero acaso no había algo profundamente elitista y por lo tanto problemático en esta interpretación? No implicaba que las masas humanas estaban condenadas permanentemente a vivir en formas de conciencia inferior, incapaces de acceder a las verdades más elevadas. Esta objeción había atormentado a muchos pensadores post-spinozianos, que se debatían entre su convicción de que Spinoza tenía razón y su compromiso democrático con la igualdad fundamental de todos los seres humanos. La respuesta a esta objeción quizás reside en una comprensión más matizada de lo que significa la democratización de la sabiduría. No se trata de que todos los seres humanos deban convertirse en filósofos spinozianos, sino de que todos deban tener acceso a las condiciones que les permitan desarrollar sus propias capacidades más elevadas, cualesquiera que éstas sean. El error del proyecto ilustrado no fue intentar educar a las masas, sino intentar educarlas, usando un modelo único de lo que constituye la educación adecuada. Una sociedad verdaderamente spinoziana no sería una sociedad donde todos fueran filósofos, sino una sociedad donde cada individuo tuviera la oportunidad de desarrollar completamente sus propias capacidades naturales, sin ser forzado a conformarse con moldes externos. Algunos encontrarían su realización más profunda en la contemplación matemática del cosmos, otros en la creación artística, otros en el cultivo de relaciones humanas profundas, otros en la exploración de los misterios de la conciencia, otros en el trabajo de regeneración ecológica. Lo que todos compartirían sería una actitud fundamental de curiosidad reverente ante la realidad, una disposición a seguir la verdad donde quiera que condujera, una capacidad de encontrar significado y satisfacción en sus propias actividades sin necesidad de justificaciones externas, y un reconocimiento de su interconexión fundamental con la totalidad de la cual forman parte. Esta visión de una sociedad spinoziana renovada encuentra ecos inesperados en algunos de los desarrollos más prometedores de nuestro tiempo. Las comunidades de transición que están experimentando con formas de vida ecológicamente sostenibles. Los movimientos de educación alternativa que respetan los ritmos naturales de desarrollo de los niños.
Las tradiciones contemplativas que están siendo redescubiertas y reinterpretadas en contextos seculares. Los avances en psicología positiva que están revelando las condiciones que favorecen el florecimiento humano auténtico. Los desarrollos en neurociencia que están comenzando a explicar los fundamentos biológicos de experiencias que antes se consideraban puramente espirituales. Todos estos movimientos, aparentemente dispares, pueden interpretarse como aspectos de un proceso más amplio de reconstitución de la sabiduría humana sobre bases posttradicionales, pero no antiespirituales. Son intentos de recuperar dimensiones de la experiencia humana que fueron perdidas durante la fase destructiva de la modernización, pero sin regresar a las formas precríticas de conciencia que caracterizaron las sociedades tradicionales. ¿Pero es posible realmente esta síntesis? ¿Puede la humanidad desarrollar formas de vida que combinen la honestidad intelectual de la ciencia moderna con la riqueza experiencial de las tradiciones contemplativas? La eficiencia técnica de la civilización industrial con la sustentabilidad ecológica de las culturas indígenas, la libertad individual de la modernidad con el sentido de comunidad de las sociedades premodernas. La respuesta a esta pregunta no puede ser teórica, porque se trata esencialmente de una pregunta práctica sobre las posibilidades reales de transformación social y cultural. Y la evidencia práctica es, en el mejor de los casos, ambigua. Por cada comunidad exitosa que logra integrar estos valores aparentemente contradictorios, hay docenas de intentos fallidos. Por cada individuo que logra desarrollar una forma madura de espiritualidad post-religiosa, hay miles que oscilan entre el fundamentalismo y el nihilismo sin encontrar un término medio estable. Quizás la lección más profunda de la historia que hemos estado narrando es que las transformaciones auténticas de la conciencia humana requieren tiempo, mucho más tiempo del que suelen reconocer tanto los reformadores impacientes como los conservadores ansiosos. La ruptura del pacto entre Israel y Dios fue un evento que ocurrió en un momento específico del tiempo, pero sus consecuencias han estado desplegándose durante siglos y continuarán desplegándose durante siglos más. Estamos viviendo todavía en la fase de transición iniciada por esa ruptura original. No hemos llegado aún al final de la historia que comenzó cuando Spinoza decidió examinar críticamente las creencias más sagradas de su pueblo. Seguimos siendo, en cierto sentido, contemporáneos suyos, enfrentados a las mismas preguntas fundamentales que él planteó, buscando todavía la síntesis que él apenas pudo esbozar. Pero hay algo profundamente esperanzador en esta continuidad histórica. Significa que no estamos solos en nuestras búsquedas, que formamos parte de una conversación que ha estado desarrollándose durante generaciones y que continuará desarrollándose mucho después de que hayamos desaparecido. Significa que nuestros propios experimentos, nuestros propios intentos de vivir auténticamente en un mundo desencantado, nuestros propios esfuerzos por encontrar formas sustentables de civilización, son contribuciones a un proyecto colectivo mucho más amplio que cualquier vida individual. En este momento, mientras estas palabras llegan hasta ustedes a través del espacio y del tiempo, mientras cada uno de ustedes escucha desde su propia situación particular en este planeta que compartimos, mientras las horas transcurren de manera diferente para cada uno según su ubicación geográfica, pero nos conecta a todos la simultaneidad de esta reflexión compartida. Somos participantes activos. En la continuación de esa conversación iniciada hace siglos en una sinagoga de Ámsterdam,
Cada vez que elegimos la honestidad intelectual por encima de la comodidad de las ilusiones consoladoras, cada vez que nos atrevemos a cuestionar nuestras propias certezas más preciadas, cada vez que tratamos de vivir de manera más consciente y más responsable en relación con los otros seres con quienes compartimos este mundo, estamos continuando la obra iniciada por aquel joven judío que se atrevió a decir que Dios no era quien decía ser. Cada vez que experimentamos asombro ante la complejidad y la belleza del cosmos revelado por la ciencia contemporánea, cada vez que encontramos significado profundo en nuestras relaciones con otros seres humanos sin necesidad de justificaciones sobrenaturales, cada vez que sentimos reverencia por la naturaleza sin antropomorfizarla, estamos realizando concretamente la posibilidad que Spinoza había vislumbrado de una espiritualidad posteísta. Cada vez que trabajamos por crear formas más justas y más sustentables de organización social, cada vez que educamos niños respetando su autonomía natural, mientras los introducimos gradualmente en las tradiciones de conocimiento y sabiduría de nuestra especie, cada vez que desarrollamos tecnologías que enhancement, en lugar de degradar los sistemas naturales de los cuales dependemos, estamos contribuyendo a la construcción del tipo de civilización que podría haber resultado si el proyecto spinoziano hubiera sido comprendido y aplicado más sabiamente desde el principio. La pregunta final que nos deja esta larga reflexión no es si Dios existe o si las religiones tradicionales son verdaderas, sino si seremos capaces de desarrollar la sabiduría necesaria para vivir a la altura de nuestra propia humanidad en un universo que no nos debe nada, pero que nos ha dado todo. La capacidad de pensar, de sentir, de crear, de amar, de contemplar, de transformar conscientemente las condiciones de nuestra propia existencia. ¿Fue Dios quien abandonó a Israel? ¿O fue Israel quien finalmente tuvo el valor de crecer más allá de la necesidad de un Dios paternal? ¿Fue la humanidad quien mató a Dios? ¿O fue Dios quien se transformó en humanidad para experimentar lo que significa ser finito, vulnerable, mortal, pero también capaz de trascender esas limitaciones through el poder del pensamiento y del amor? Estas preguntas no tienen respuestas definitivas, porque no son realmente preguntas sobre hechos objetivos, sino invitaciones a elegir las narrativas que darán forma a nuestras vidas individuales y colectivas. La historia de la ruptura entre Israel y Dios es una de esas narrativas fundamentales que han moldeado la conciencia occidental, pero no es la única narrativa posible. Podemos elegir interpretarla como una tragedia. La historia de cómo la humanidad perdió su hogar cósmico y se condenó a la soledad existencial. Podemos elegir interpretarla como una comedia. La historia de cómo la humanidad superó finalmente las ilusiones de su infancia espiritual y aprendió a encontrar su propia manera de ser auténticamente divina. Podemos elegir interpretarla como un misterio. La historia de una transformación cuyo significado último permanece oculto y cuyo desenlace final aún está por escribirse. Yo propongo que la interpretemos como una historia de amor. La historia de cómo el amor se liberó gradualmente de las formas posesivas, dependientes y temerosas que había adoptado en las religiones tradicionales y aprendió a convertirse en algo más parecido a lo que Spinoza llamaba amor intelectual. Un amor que no busca poseer su objeto, sino comprenderlo, que no teme perder lo que ama, porque sabe que lo que realmente vale la pena amar no puede ser perdido, que encuentra su satisfacción más profunda no en ser correspondido, sino en la actividad misma de amar. Este amor liberado puede dirigirse hacia individuos humanos particulares, pero también hacia la humanidad en general, hacia la vida en todas sus manifestaciones, hacia la totalidad misteriosa de la cual somos expresiones temporales. Es un amor que no necesita justificarse ante ningún tribunal externo porque se justifica a sí mismo por la alegría que produce en quien lo experimenta.
Quizás esta sea la verdadera herencia de Spinoza, no un sistema filosófico particular, sino una invitación a experimentar el amor como la fuerza más fundamental del universo, no como una emanación sobrenatural, sino como la tendencia natural de toda realidad compleja a preservarse, desarrollarse y conectarse con otras realidades en redes de interdependencia cada vez más ricas y más conscientes. Si esta interpretación es correcta, entonces la ruptura del pacto entre Israel y Dios no fue el fin de lo sagrado, sino su transformación en algo más universal, más inclusivo, más compatible con todo lo que hemos aprendido sobre la naturaleza de la realidad. No fue la muerte de Dios, sino su metamorfosis en algo que no necesita ser creído, porque puede ser experimentado directamente, algo que no necesita ser adorado porque puede ser amado, algo que no necesita ser temido porque puede ser comprendido. La historia termina donde comenzó, con una invitación. Spinoza invitó a sus contemporáneos a seguir la razón hasta donde los llevara, sin importar cuántas certezas tuvieran que abandonar en el camino. Nosotros los invitamos a ustedes, queridos oyentes, dispersos por el mundo pero unidos en este momento de reflexión compartida, a continuar ese viaje, a contribuir con sus propias vidas a la escritura de los próximos capítulos de esta historia que no tiene fin, porque es la historia misma de la conciencia despertando gradualmente a su propia naturaleza divina. Escriban en los comentarios desde qué país nos acompañan, desde qué ciudad, qué hora marca su reloj en este momento, y compartan esta reflexión con alguien cercano deseándole bendiciones para su familia, porque estas ideas no pertenecen a ningún pueblo ni a ninguna época, sino que son patrimonio común de todos los seres capaces de pensar y de amar, de cuestionar y de asombrarse, de dudar y de esperar, de romper pactos viejos y de forjar alianzas nuevas con la realidad que los sustenta, los desafía, los abraza y los trasciende en cada momento de sus vidas extraordinarias y preciosas. El pacto se rompió, pero el amor permanece. El templo se desplomó, pero la capacidad de experimentar lo sagrado se expandió hasta abarcar el cosmos entero. Dios murió, pero la divinidad renació en cada acto de comprensión, en cada gesto de compasión, en cada momento de contemplación reverente de la belleza inexplicable de existir en un universo que no tenía que existir, pero que existe, que no tenía que ser comprensible, pero que es comprensible, que no tenía que ser hermoso, pero que es hermoso más allá de toda capacidad humana de expresar adecuadamente esa belleza. Esta es la última paradoja y el último consuelo. Al perder a Dios, la humanidad no perdió lo divino. Simplemente descubrió que lo divino era mucho más grande, mucho más íntimo, mucho más real de lo que cualquier religión tradicional había osado imaginar.